Padre, gracias, Señor. Qué lindo es el Señor, qué linda es su presencia. Y es que ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay hambre, no hay tribulación, no hay angustia, no hay enfermedad, no hay dolor que nos pueda separar del amor de Dios. Antes más, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! La victoria es nuestra porque fue comprada por precio de sangre en la cruz del Calvario. Y entonces tenemos la seguridad de que aquel que dio su vida por nosotros intercede ante el Padre para que hoy podamos declarar: soy vencedor, aleluya. Gracias, Señor, poderoso tú eres. Gracias, mi Jesús. Aleluya, hay una presencia bien linda del Señor aquí. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres mi Jesús. Gracias, Jesús. Y en esa misma presencia que estamos aquí, yo quiero comenzar con una alabanza que aunque no la hemos cantado, que seguramente la han escuchado. El título de mi mensaje es Redimidos por su sangre. Y yo quiero comenzar con una alabanza poderosa. La van a proyectar también en las pantallas para que ustedes vean la letra. Pero yo les invito a que cierren sus ojos y escuchen la letra de esta canción porque es poderosa. Cuando puedan. Gracias, mi Jesús. Sigue fluyendo en esa presencia de Dios. Aleluya, aleluya, Padre, gracias. Tú eres maravilloso y bueno y no hay nadie como tú, Señor. Qué linda es tu presencia, Jehová. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú te la mereces, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres grande. Aleluya, aleluya. Mayor que la maldad. Gracias, Jesús. Y toda enfermedad. Gracias. Rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de Jesús.
el Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. Aleluya, te damos por la gracias, sangre, Señor. Dios. Qué linda es tu presencia, Dios. Gracias, Padre, por un sacrificio completo y perfecto. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y reconocemos que tú eres Rey, que no hay nadie como tú. Por eso nos humillamos ante ti, reconociendo que tú eres la máxima autoridad en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque este no es un día más, porque tú has estado ministrando a nuestras vidas de una manera poderosa y así seguirá siendo en esta mañana. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces cada necesidad y las has estado supliendo y las seguirás supliendo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque nosotros somos un buen terreno, un terreno fértil, Señor, que recibimos tu palabra con mansedumbre, con agrado, Señor, y decidimos ponerla en práctica, obedecer, Señor, porque sabemos, Padre, que tu buena voluntad para tus hijos es agradable y perfecta. Y por eso nos sujetamos a ti en esta mañana. Y te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu unción que pudre todo yugo. Yo te doy gracias, Padre, porque nuestra vida será transformada por tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias porque milagros, señales y prodigios se siguen manifestando en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, amén. Amén y amén. Gracias, mi Jesús. Poderoso tú eres. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ay. Gracias, Jesús. Esa canción es hermosa. Y es que yo sé que hay muchos corazones agradecidos en esta casa. Agradecidos de ese hermoso sacrificio. Aleluya, vamos a ver cómo me compongo. Gracias, Jesús. Bueno, mis hermanos, bendecidos y saludos a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Mi nombre es Wanda Fuentes, soy pastora de juveniles de la casa. Esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje titulado Redimidos por su sangre, como bien compartí hace un rato. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 5:12. Gracias, Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios. Santo y poderoso eres tú, Jesús. Yo les quiero apercibir de que hoy vamos a correr por la Biblia, así que tenga su Biblia a la mano o su dispositivo, su celular, su tablet, lo que usted utilice. Vamos a hacer un buen recorrido por la Biblia, según el tiempo me lo permita. Romanos 5, no escuché ni un solo amén. Amén. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre era Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, aleluya. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, Padre. Sabemos que por causa de la desobediencia de Adán, entró el pecado en el mundo, ¿verdad que sí? La desobediencia de Adán provocó que hubiera una separación entre Dios y el hombre. Y quizás para resumirlo un poquito, cuando estaban en el jardín del Edén, Dios le dio instrucciones a Adán de que no debía comer del árbol de la ciencia, de la vida y del mal. Porque ciertamente morirás, dice la Escritura. Y cuando habló de ciertamente morirás, no se refería a una muerte física, aunque paulatinamente eso iba a ocurrir. Se trataba de una muerte espiritual. Porque el deseo del Creador desde el principio es relacionarse con su creación. Y eso es bien poderoso. Yo te doy gracias, Señor, porque el deseo de nuestro Padre ha sido relacionarse con cada uno de nosotros. Pero Dios no puede habitar donde habita el pecado, no pueden coexistir. Por eso es que hubo separación, porque Adán le dio entrada al pecado y a la muerte por causa de su desobediencia. El Antiguo Testamento hace referencia a distintos relatos en los que Dios pactó con el hombre y que requirieron derramamiento de sangre. Son muchas las historias, quizás para recordar algunas de manera resumida, podemos hacer memoria del pacto abrahámico, en donde Dios pactó con Abraham y le prometió una descendencia, y la manera la señal de ese pacto fue la circuncisión, derramamiento de sangre. Podemos hablar también de cuando Dios le dictó a Moisés la ley. Dice la Escritura que Moisés roció con sangre el libro de la ley para confirmar el pacto de Dios con el pueblo. Y hay muchos otros ejemplos en donde el Señor pactó con su pueblo y requirió derramamiento de sangre. ¿Y por qué era necesario el derramamiento de sangre? Pues porque la sangre es vida. Yo quiero que vayan conmigo a Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y expiación se refiere a quitar, remover o limpiar. Y la palabra establece que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y yo quiero que vayan conmigo y lo vean en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y remisión no es otra cosa que la cancelación de una deuda. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Era necesario el derramamiento de sangre porque la sangre era vida. Y era para remisión de los pecados, de las deudas, la cancelación de las deudas que tenía el pueblo. Los capítulos 1 al 7 de Levítico, que después los invito a que los repasen, ¿verdad? Para que puedan confirmar lo que les estoy compartiendo, contienen instrucciones de Dios en cuanto a los sacrificios que requirió a su pueblo, incluyendo el sacrificio de animales como ofrenda por el pecado. Hay otros sacrificios que menciona esos capítulos de Levítico. El animal servía como sustituto, o sea, el animal moría en lugar del pecador. Y Dios dio instrucciones específicas que el sacerdote debía seguir al pie de la letra para presentar sacrificios en el tabernáculo, que no era otro lugar que donde moraba nada más y nada menos que la presencia de Dios en aquel momento, porque la presencia de Dios ya no podía morar con el hombre, estaba en el tabernáculo. Cada año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo
para presentar un sacrificio y así cubrir sus pecados y los del pueblo. Y es bien importante destacar que aquí dice que cubría los pecados del pueblo. No los limpiaba por completo. Si yo pongo mi mano aquí encima donde dice Santa Biblia, estoy cubriendo donde dice Santa Biblia. Ustedes no lo ven, pero sigue estando ahí. El pecado del pueblo permanecía. Por esta razón, el proceso de presentar sacrificios a Dios era un proceso continuo. Cada año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo, como bien les dije. Si el sacrificio era aceptable, sus pecados serían cubiertos hasta el próximo año. Proceso continuo. El sacerdote tenía que asegurarse que el sacrificio fuera perfecto, que el animal no tenía defectos, que tenía la edad correcta. Y si no se cumplían con los requisitos establecidos, ¿verdad?, por Dios, ese sacrificio no iba a ser aceptable. No solamente eso, si ese sacrificio no era aceptable, el sacerdote inclusive se exponía a morir ahí mismo en el proceso de presentar ese sacrificio. Así que era un tema bien serio para el pueblo. El problema era que la sangre de los animales solo le ofrecía un perdón temporero al pueblo. Y eso no era suficiente. Se requería un sacrificio especial. Un sacrificio que redimiera a la humanidad completamente de la carga de pecado. Y Dios proveyó un cordero. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero que vayan conmigo a Juan 1:29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo referencia a ese sacrificio que ocurría antes en el lugar santísimo, donde se sacrificaba, valga la redundancia, un cordero. Ahora Jesús sería el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto. Jesucristo fue el único que logró que la brecha que había entre Dios y el hombre fuera sanada. Y eso ocurrió cuando Él murió en la cruz. Y ya todos conocemos que Jesucristo murió. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre. Él murió, pero Él se levantó de entre los muertos. No solamente se levantó de entre los muertos, Él derrotó el infierno, pagó por nuestros pecados, le quitó las llaves a Satanás y redimió a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Yo no sé, pero eso es motivo para darle un aplauso a nuestro Rey. Gracias, Señor. Jesús, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y vino a la tierra como hombre. Hay una versión que dice que se hizo semejante a los seres humanos para morir por nuestros pecados. Y ese fue el plan redentor de nuestro Padre, ese que quería relacionarse con la creación. Y fue por amor. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna es en el cielo y es con Dios. Déjeme aclararle algo, todos somos eternos. Lo que pasa es que aquí donde tú decides dónde vas a pasar esa eternidad. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, tu eternidad va a ser allá en el cielo con el Padre Celestial. Si no, lo que te espera, lamentablemente, por cuanto hay separación tuya con Dios, tristemente, en el infierno. Ese es el mensaje más básico y más sencillo, que a veces duele, pero es cierto. Esa es la verdad. Jesucristo fue nuestro sustituto en la cruz. Él ocupó nuestro lugar y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Yo quiero que vayan conmigo a Hebreos 9. Hebreos 9:11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, qué lindo. Gracias, mi Jesús. Como les mencioné ahorita, Jesucristo vino a sanar esa brecha que había entre Dios y el hombre. Y eso fue gracias al sacrificio de Jesús y a su sangre derramada. Esa sangre puso fin a ese eterno proceso de estar redimiendo los pecados del pueblo año tras año con un proceso que era temporero. Ya no es necesario más sacrificios. Dice la palabra, no lo tienen que buscar en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto significa que el sacrificio de Jesús está disponible para toda la humanidad, para todo aquel que decida recibirlo y creer en ese hermoso sacrificio. Y es que tenía que ser así, porque ahorita les leí que cuando Dios le entregó la ley a Moisés, hubo un proceso de pacto, pero el pueblo era judío y nosotros no somos judíos. Nosotros nos beneficiamos por cada uno de estos, de las escrituras, porque somos gentiles y entramos gracias al sacrificio de Jesús. Y somos, heredamos todas y cada una de esas promesas por medio del sacrificio de Jesús. Yo quiero que vayan conmigo ahora a Hebreos 10. Vamos a leer. Dice, del 1 en adelante. Porque la ley, esa ley que les hablé ahorita de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como el rollo del libro está escrito. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y en el 9 dice, y diciéndolo veo aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Ahora tenemos la confianza de que cada uno de nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. Y claro, esto no nos da licencia para entonces andar por el mundo cometiendo una y otra vez pecado tras pecado.
como nos ha explicado nuestro pastor, y eso se ha revelado bien claro en mi corazón, yo fui perdonada de todo pecado. Eso no significa que soy perfecta, he cometido pecado, pero yo no soy una pecadora porque yo no practico continuamente el pecado. Esa es la diferencia. Así que si en su iglesia le están explicando que usted es un pecador, corra por su vida. Jesucristo pagó el precio por cada uno de sus pecados. Ya todos fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Porque tenemos un mediador y un intercesor ante el Padre que cada vez que cada uno de nosotros se equivoca, lo único que tenemos que hacer es ir ante el Padre y decirle: Señor, he pecado y te pido que tú me perdones por la sangre del Cordero. Aleluya, yo te doy gracias, Señor, porque fiel es aquel que nos perdonó. Gracias, Señor Padre. Él ocupó nuestro lugar. El sacrificio de Jesús fue uno completo y fue perfecto. Y su sangre tiene poder. Y su sangre tiene poder. Oye, después de todo lo que yo acabo de leer, la sangre de Cristo tiene un montón de poder, ¿verdad que sí? Tiene todo el poder del mundo porque tiene el poder del perdón. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios 1:7. Aleluya. Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, de su gracia. El sacrificio de Jesús nos redimió de todo pecado, y redimir no es otra cosa que comprar. Nos compró por precio de sangre. No solamente nos cubrió los pecados, Él los eliminó por completo. Jesús pagó el precio más alto, su preciosa sangre, su valiosa sangre. Y si la deuda ya ha quedado salda, entonces, ¿qué nos queda? Nada. Ya el precio fue pagado. ¿Qué tengo yo que hacer si ya Él lo hizo por mí? Dice la Escritura. Miren, en la justicia de esta tierra, si tú cometes un pecado, te van a acusar y vas a tener que pagar por ese delito, ¿verdad que sí? Eso es justicia terrenal. Pero si Jessica cometió un pecado, ¿verdad? Por un proceso de juicio establecieron cuál era la culpa que iba a estar cumpliendo, y yo digo: no, yo voy a ocupar el lugar de Jessica y yo voy a pagar por esa condena. Ella ha quedado eximida de toda culpa. En la justicia terrenal, ella no puede volver a ser enjuiciada, ¿verdad que no? ¿Cuánto más en la justicia de los cielos? ¡Aleluya! Jesucristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que estar continuamente recordando lo que Dios ya pagó? Lo que Dios ya perdonó, mis hermanos. Jesucristo borró todo pecado y ya no es necesario que volvamos a pedir perdón. Y esto es un área donde el Señor ministraba mucho a mi corazón, porque es que es una lucha continua que muchos creyentes que conocen la palabra no han recibido el perdón de Dios. Saben que hay un perdón y dan amén y chévere, pero no han recibido el perdón de Dios porque no lo han aceptado en sus corazones, no se les ha revelado como debe ser. Y es bien importante que aprendamos a perdonarnos si Dios nos perdonó. Yo quiero que vayan conmigo, esto es un paréntesis, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 y 14 son los capítulos que voy a leer. Porque a veces el pasado le hace tanto daño a la gente. No los deja arrancar, no los deja seguir, no se perdonan, no dan pasos de fe, porque viven sujetos y esclavos a un pasado que los atormenta sin necesidad de hacer así. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta escritura compara nuestra vida de cristianos con una carrera, ¿verdad que sí? Y el primer consejo que nos da esa escritura es olvidar lo que queda atrás. ¿Alguien aquí ha participado en alguna carrera? Hasta aunque sea la del pavo, ¿verdad que sí? Cuando tú participas en una carrera, uno de los primeros consejos que te dan es que no mires para atrás, ¿verdad?
No puedes mirar para atrás. Es que si miras para atrás, primero que nada, reduces la velocidad. Te desenfocas de cuál es tu objetivo, porque es que estás mirando para atrás. Te puedes hasta tropezar y caer y nunca llegar a tu objetivo. Por eso es que no podemos seguir mirando hacia detrás. Lo mismo pasa con nosotros. Es necesario enfocarnos en lo que tenemos delante y dejar atrás el pasado. La carga de lo que quedó atrás o del pasado muchas veces no nos permite enfocarnos en todo lo que Dios tiene para nosotros adelante, y lo que hace es que nos atrasa, o en el peor de los casos ni siquiera nos permite llegar a esa meta que Dios ha establecido por nosotros estar desenfocados. Otro consejo que nos da esa escritura. Me perdió. Dice la escritura, antes de ir a eso, Isaías 43, 18 y 19, no lo tienen que buscar. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Esta escritura literalmente nos está hablando acerca del perdón de Dios. Tenemos que mirar hacia adelante para alcanzar nuestros destinos. Otro consejo que dice la escritura, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay una versión que dice, me esfuerzo o me concentro en lo que tengo adelante para llegar a la meta. El enfoque y la concentración son necesarios para saber hacia dónde vas. Y nosotros, los que hemos creído, la única opción que tenemos es ir hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dejando atrás todo lo que Dios ha perdonado. Amén. ¿Quiénes le dan gracias al Señor por el perdón? Fíjense que eso no nos hace irresponsables. Tenemos que ser responsables de lo que hemos estado haciendo. Pero mire, recibe el perdón de Dios y siga hacia adelante. Dios tiene planes grandes con usted y tiene que soltar su pasado. Amén. Comencé diciéndoles ahorita que gracias a la sangre de Jesús recibimos la redención o el perdón de pecados. Y ya leímos Efesios 1:7. También fuimos justificados. Y yo quiero que vayan conmigo a Romanos 3:21. Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros somos justos ante el Padre porque Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo amado. Esa es la verdad, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, porque así es que Él nos ve. Hace poco el pastor estuvo enfatizando muchísimo acerca de la justificación. Y si usted tiene la oportunidad, busque las predicaciones a través de las redes, porque están poderosas. Es importante entender y vernos como justos delante de Dios. Estamos en paz con Dios, dice la Escritura. Número 3, somos libres. Les dije primero, redimidos o hemos recibido el perdón de pecados. Hemos sido justificados. Número 3, somos libres de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás porque no le pertenecemos. Hemos sido redimidos de toda maldición y no solamente eso, somos bendecidos, aleluya.
Dice la Escritura que nosotros estamos sentados en lugares celestiales y que somos bendecidos. Y la bendición de Jehová es aquella que enriquece y que no añade tristeza con ella. Y la bendición contempla tantas cosas. La bendición contempla la sanidad, que es uno de los privilegios más grandes que nosotros tenemos. Dice la Escritura que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Ya fuimos sanados por medio del sacrificio de Jesús. Y está disponible, lo que tenemos es que recibir esa sanidad que está establecida porque ya fue comprada por precio de sangre. Dice la Escritura, yo quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida serás sanado. Y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús ya pagó el precio, la sanidad está disponible para ti, para mí, para todo aquel que la reclame. Tenemos que recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Es nuestro derecho legal. Cada vez que el enemigo trata de poner una enfermedad en mi cuerpo, yo les recuerdo que lo está haciendo de manera ilegal. Es que yo estoy tan clara en cuál es mi derecho en la palabra de Dios. Todo un testamento. Diablo, tú no tienes parte ni suerte y me estás atormentando de manera ilegal porque yo fui lavada por la sangre del Cordero y la sanidad me pertenece en el nombre de Jesús. Y no importa lo que mi cuerpo y mis síntomas me digan, yo me mantengo firme creyendo la verdad, porque esta es mi verdad, no las circunstancias de este mundo. La verdad es que hemos sido sanados por la sangre del Cordero de Dios. Esa es la verdad. Amén. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Y hay otros tantos beneficios que podemos disfrutar a causa de que hemos sido redimidos de toda maldición. Podemos disfrutar la paz de Dios. Una paz que el mundo no puede entender, porque es que es como rara, es como media loca, es como que las cosas están medias vueltas locas y ahí tú te mantienes con esta así, chilling y relax y tranquila porque todo fluye, yo sé en quién yo creo. Tan bonito, ¿verdad? Hace una diferencia bien grande, ¿sabes? Nosotros estamos colocados estratégicamente con Dios para llevar un mensaje donde quiera que estemos. Así que usted no se haga eco del mundo. Si a su alrededor lo que hay es un ambiente de estrés, de ansiedad, de preocupación, de temor, eso usted no se haga eco de esas palabras, no se haga eco de esas conductas, porque el castigo de su paz fue sobre Jesús. Usted tiene derecho a reclamar la paz. Dice la Escritura que por nada estéis afanosos. Antes bien, presentaos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y gracia, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que cuando tú oras al Señor y tú confías en Él, tú le presentaste la situación, declaraste la palabra, lo que te pertenece por derecho. Declaré lo que me pertenece, no es otra cosa. Lo declaré, se lo entregué al Señor, está hecho. ¿Por qué me voy a atormentar? ¿Por qué me voy a preocupar si ya yo puedo recibir su paz y saber que Dios ya escuchó mi oración y está trabajando con esa situación? Miren, y yo les voy a decir una cosa. Esa Escritura dice, guardar en completa paz corazón y tus pensamientos. La mente es un campo de batalla poderoso, ¿saben? Si hay una área en la que yo he tenido que trabajar muchísimo es en mi cabeza, porque es que por ahí es donde el enemigo nos ataca, por ahí llegan los bombardeos del enemigo, los mensajes, las mentiras de Satanás, para querer robarte la palabra, para dañar tu fe, para robarte todo lo que Dios ya te ha dado, todo lo que te pertenece. Y entonces por eso es que es tan importante tú estar alerta. Dice la Biblia que
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son mentiras que el enemigo trata de traer a tu cabeza para hacerte caer, para que tu fe disminuya. Pero nosotros tenemos herramientas poderosas que más que la palabra de Dios, hemos vencido por la palabra del Señor. Y cada vez que el enemigo trata de poner en mi cabeza un pensamiento que yo sé que no le agrada al Señor, yo rapidito reacciono, no le doy vueltas en la cabeza. No, diablo mentiroso, tú estás vencido y eres un mentiroso. Tú no has vencido, yo gané, yo estoy del lado ganador. Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Y todas tus mentiras yo las cancelo en esta hora. Y yo decido pensar en todo lo que es bueno, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna y es algo digno de alabanza. En esto pienso en todo lo que Dios ha hecho por mi vida, aleluya. Señores, tenemos que aprender a batallar con la ansiedad porque es muy real. Le pasa a adultos y le pasa a niños. Tenemos que educar a nuestros hijos a manejar la ansiedad. Nuestros hijos se están consumiendo por la ansiedad. Y nosotros tenemos las herramientas para enseñarles a ellos y creemos que son muy chiquitos. No son chiquitos nada. El mismo Espíritu Santo que está en mí, está en Sebastián, está en Alejandro, está en Sebastián el tuyo, está en Dariana, está en Jan Michael, está en cada uno de sus hijos. Es el mismo Espíritu Santo. Dice la Escritura que hemos sido sellados por la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que eso significa? Que en el mundo espiritual Satanás no ve a Sebastián y no ve a Alejandro, ve el Espíritu Santo que está en ellos. Esa es la verdad. Pero a mí me toca enseñarle a ellos. A mí me toca traer a mis hijos a la iglesia para que los eduquen en la palabra, pero me toca también enseñarlos en mi casa, darles las herramientas y demostrarles que mayor es el que está en él que está en el mundo, que ellos han vencido por la sangre del Cordero, que ya ellos tienen todo lo necesario, que mucho, yo declaro eso en los juveniles, ya tienen todo lo necesario para vencer en la vida porque conocen al Dios que los ama, porque el Espíritu Santo mora en ellos, porque esta palabra es poderosa y se les ha estado instruyendo y yo le doy gracias al Señor por una buena palabra, una palabra que cambia vida, que renueva mente y que transforma corazones. Esta palabra es lámpara a nuestros pies, es nuestra dirección, no importa la edad. Esto es lo que prevalece. Esto es lo que debe reinar en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Por la sangre de Jesús hemos sido adoptados. Yo quiero que vayan conmigo a Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Somos herederos por medio de Jesucristo. Tenemos derecho a cada uno de los privilegios que establece la palabra. Esto es un testamento, como bien les mencioné ahorita. Hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados y somos llamados hijos. Dice la Escritura que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, qué confianza tan hermosa yo tengo de entrar en la presencia del Dios Altísimo, de mi papito bueno. Oye, si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Miren, mis hijos son un regalo grande. Yo adoro a mis hijos, yo amo a mis hijos y lo adoro, lo digo en el buen sentido, ustedes me entienden, ¿verdad? Yo quiero darle lo mejor a mis hijos. ¿Cuánto más mi Padre maravilloso y bueno no quiere concederme todo lo que yo le pida? Él tiene cuidado de cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Mírate como la hija amada de Dios que eres, no es otra cosa. La niña de sus ojos, Él es tan hermoso, ese trato que Él tiene con cada uno de nosotros.
Somos libres de toda esclavitud de pecado. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos libres de toda esclavitud del pecado porque es que el pecado no puede enseñorearse de nuestras vidas. Eso es todo. Si usted está permitiendo que una situación permanezca en su vida que no le agrada al Señor, es usted el que tiene que tomar la decisión de echar a un lado todo aquello que no agrada al Señor. El pecado no puede derrotarlo usted porque el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Usted tiene derecho a ser libre de todo pecado de este mundo porque usted no pertenece a este mundo. Esto es un proceso continuo y yo sé que no es sencillo, no crean, ¿verdad? No piensen que es que yo soy la más perfecta que nunca comete pecado. Ustedes me conocen, ustedes saben cómo yo soy. No soy perfecta, pero voy caminando. Yo estoy bien clara que yo no estoy donde yo estaba y sé hacia dónde me dirijo. Yo le doy gloria a Dios por eso. Pero en el proceso tiene que haber un crecimiento, un desarrollo, una madurez. No nos podemos estancar, es que no hay estancamiento en el Señor. Yo no creo que haya estancamiento. Tú avanzas o te vas para atrás. Esa es mi opinión. Tenemos paz con Dios. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y no tienen que buscarlo, pero Efesios 2 dice, para beneficio de quienes están anotando, en Efesios 2:13 dice, así avanzo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados con ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahora podemos tener paz con Dios. Ya no estamos en guerra, ya no hay separación. Tenemos paz con Dios porque Él mora en nuestros corazones, porque la sangre de Jesús nos ha dado acceso a esa paz con Dios. Amén. Y somos morada permanente del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. La presencia del Dios Todopoderoso, Rey del universo, está en mí. Esa es la verdad. Y por eso entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo, claro. Tengo que tener cuidado de lo que hago con mi cuerpo. Pero tengo que entender que el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, mora en mí. No solamente eso, dice la Escritura que es el otro consolador.
Él vino por Jesús para ayudarnos en cada área de nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien te consuela cuando tú necesitas consuelo. En vez de buscar consejo de la gente, busca el consuelo del Espíritu Santo, que va a ser perfecto. Él es el que te aconseja que no sé qué hacer con tal o cual situación. Espíritu Santo, muéstrame la voluntad del Padre, porque es que yo quiero tu consejo que es sabio. Que tú tienes una situación y necesitas una escritura, es el Espíritu Santo el que te la recuerda en el momento. Y es que ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos hablando con alguien y de momento empiezan a fluir las escrituras? Y es que es el Espíritu Santo ayudándote a recordar lo que tú has estado sembrando, claro, porque eso requiere que tú pases tiempo con el Señor. Tenemos que ser responsables de nuestra relación con Dios y del tiempo que le dedicamos a la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Y la verdad no es otra que esta. Cuando tú sientes tu espíritu contristado, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, busca la verdad. Esa no es la verdad. Enfócate en lo que dice la Escritura. Es el Espíritu Santo el que... Hay una Escritura que dice que el Espíritu Santo nos muestra lo que ha de acontecer, o lo que ha de venir. Miren, yo oro eso por mis hijos, que me muestre lo que ha de acontecer. Espíritu Santo, muéstrame si hay algo que está ocurriendo, que podría ocurrir, ¿verdad? Para ser sabia y en el momento oportuno darles un consejo. Y en tantas áreas de nuestras vidas que el Espíritu Santo nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en cada área de nuestras vidas. Tenemos que entender que su presencia está en nosotros. Si vivimos conscientes de que su presencia está en nosotros, somos más sabios con lo que escuchamos, con lo que vemos, con quien compartimos. ¿Cómo consumimos nuestro tiempo? Y yo no les estoy diciendo que yo vivo encerrada en una cueva, pero procuro el balance. Soy bien celosa con mi tiempo, bien celosa con mi relación con Dios. Es que eso no lo sustituye nada, ni mi marido, ni mis hijos, ni nada. Mi relación con Dios es única y exclusivamente entre Dios y yo, y la trabajo yo. Yo soy responsable de mi tiempo con Dios. Y si yo no busco mi tiempo con Dios, ¿quién lo va a hacer por mí? Y el anhelo de mi corazón es agradarlo. Para agradarlo, lo que tengo es que buscar su voluntad. Es dedicarle tiempo, es estudiar la palabra. Antier yo hablaba con Fefa y yo le decía, Fefa, es que con los años es más sencillo. Es más sencillo vivir en comunión porque, claro, lo has estado practicando. Es más sencillo orar en los frutos porque lo has estado practicando. Así que esto es un proceso de desarrollo, es un proceso de seguir avanzando. Y nuevamente, no es que ya yo lo he alcanzado, pero voy en camino. Y yo les exhorto a que si usted en estos momentos entiende que no le está dando la preeminencia a Dios, que Dios no es el primer lugar en su vida, mire, sin condenación ninguna, haga un ajuste en el día de hoy y determine que a partir de este día yo voy a restablecer mis prioridades para que Dios sea mi primer centro, mi primer enfoque. Y es que dice la Escritura que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás llega por añadidura. Y yo lo he experimentado. ¿Quiénes más pueden decir que lo han experimentado en sus vidas? Pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Aleluya. Ese sacrificio nos dio una posición. Ya les dije que somos hijos de Dios, pero también somos santos. Y santidad no es perfección, santidad es que yo soy separada para Dios. Soy justa ante el Padre, ya Él no me ve pecadora. Soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Yo sé que yo soy especial para Dios. Soy rey y sacerdote, dice la Escritura. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos una promesa de victoria cualquiera que sea la situación. Somos vencedores porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura que ante el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay dolor, no hay preocupación, no hay pobreza que se pueda
sostener o resistir, debo decir, al nombre que es sobre todo nombre. Tenemos el nombre de Jesús a nuestra disposición, porque la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado y nos dio acceso al Padre. Tenemos una palabra que es poderosa. Es una palabra que nos ayuda en cada área de nuestras vidas. Dice la Escritura que Jesucristo está sentado en lugares celestiales, pero que nosotros también estamos sentados en lugares celestiales, dice Efesios. Sobre todo principado y potestad y sobre todo dominio de las tinieblas, que está puesto bajo la planta de nuestros pies, porque yo soy la iglesia, porque yo soy el cuerpo de Cristo y Dios me ha dado autoridad para deshacer toda obra del enemigo. Amén. Tenemos autoridad sobre toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Qué tremendo que no se trata de mí, porque si se trata de ahí me tiemblan las piernas. Se trata de que el Dios Todopoderoso me ha dado autoridad y en el nombre de Jesús, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Yo conozco mi posición, yo conozco mi identidad en Cristo Jesús. Así que, ¿será valiosa la sangre de Jesús? Si podemos darle valor o precio a la sangre de Jesús, ese es tu precio. Ese es tu valor. Es un valor incalculable. Ese es tu valor. Eres valioso para el Padre. Eres importante para el Padre. Fuiste comprado por precio de sangre. Y yo le doy gracias al Señor por esa verdad. Porque nos redimió de toda maldición. La sangre de Jesús es poderosa y yo quiero hacer una comparación en términos de la Escritura. Cuando Jehová mandó a Moisés a libertar al pueblo, que el faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿verdad? Hubo una manifestación de varias plagas y la última fue la muerte del primogénito. Para que el pueblo de Israel no pasara por esa situación, Dios le dio instrucciones específicas al pueblo. Tenían que degollar un cordero, tenían que poner su sangre en los dinteles, ¿verdad que sí? Y cuando el ángel de la muerte vino a llevarse a los primogénitos, donde quiera que vio la sangre, el ángel de la muerte tuvo que pasar y no pudo hacer nada al pueblo de Israel. Y esa sangre del cordero que está sobre ti es la que permite que cuando el enemigo quiera levantarse contra ti, no puede, porque la sangre del cordero te cubre de todo pecado, de toda maldad, de toda malicia, de toda muerte. Aleluya. La sangre del cordero tiene poder. La sangre te limpió, te rescató, te dio identidad y dignidad en el nombre de Jesús. Así que yo le doy la gloria y la honra al Señor por ese hermoso sacrificio. No hay un solo día en que debemos dejar de darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Pero yo quiero decirles una cosa, iglesia. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quién? A nosotros. La palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A nosotros, a la iglesia, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Iglesia, ¿estás siendo insistente en este mensaje? Le estás rogando a la gente que venga a la iglesia o que venga y tenga una relación con Dios. Señores, esto a mí me ha confrontado. Antier yo dije, Aimé, tú estás siendo lo suficientemente insistente en tu trabajo o cuando estás con las mamás del básquet.
diciéndole a la gente, mira, es que lo que pasa es que no tienes relación con Dios, lo siento, pero no te puedo mentir. El único camino al Padre se llama Jesucristo. No hay ningún otro. No es que todos los caminos conducen al Padre, esa no es la verdad. Y esa verdad usted la conoce y yo la conozco. Y nos toca a nosotros reconciliar al mundo con Dios. Que el mundo tenga comunión con Dios. Que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Estamos siendo lo suficientemente insistentes de ese mensaje, señores. Se nos ha pasado el tiempo y se nos olvida lo más importante, reconciliemos al mundo con Dios. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Señores, son buenas nuevas, ¿sabe? Yo no ando por ahí condenando. Hay que recordarle a la gente que Dios los ama, que Él no pide condiciones ni que tú dejes de ser o seas, que te ama así como estás, que vengas a los pies del Señor, señores. En su familia hay gente que no le está sirviendo al Señor. ¿Usted sabe lo que le espera a esa gente? Martirio, tristeza, muerte. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios. No nos podemos cansar de hacer eso. Que nuestro objetivo todos los días sea recordarle a la gente que hay un sacrificio a su disposición, que hay un Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre para que hoy nosotros tuviéramos relación con el Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Gracias, Señor Jesús. Ese sacrificio está disponible para toda la humanidad. Y es bien importante que lo reconozcan, que se reciba a Jesús. Eso es lo más básico. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie. No es suficiente creer que Dios es bueno y que Dios nos ama. Hay que dar un paso de fe. Jesucristo es el único camino al Padre. Y de la única manera que podemos acceder a Él es reconociendo a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y salvo significa redimido de toda maldición. Que se acabó esa brecha que había entre Dios y el hombre. Que tus pecados fueron perdonados. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. A mí me gusta mucho eso, saber que en el libro de la vida dice Guandaimé tiene ya un espacio aquí separado porque recibió a Jesucristo en su corazón. Así que yo quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona en este lugar que reconoce que no le ha entregado su corazón a Jesús, no puede salir de este lugar sin hacerlo en esta mañana. Jesucristo pagó un precio muy alto por ti y por cada uno de nosotros. Este es el momento de entregarle tu corazón al Señor. ¿Sabes qué? Hacerlo te va a hacer mucho bien. Acabo de mencionar tantas razones para dedicarle nuestra vida al Señor. Yo creo que no hay necesidad de añadir mucho más. Si hay alguna persona que quiere reconocer hoy públicamente a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo le invito a que levante su mano desde el asiento y vamos a estar orando por usted. Venga y acompáñenos a esta fiesta. Sea parte de esta fiesta del reino de los cielos. Entrégale hoy tu corazón al Señor. ¿Hay alguien que quiera hacer ese paso de fe en esta mañana, que quiere entregarle su corazón a Jesús? De la misma manera, a través de las redes sociales, si hay alguna persona que reconoce que no le ha entregado su corazón al Señor, mire, escriba, envíenos por inbox, escriba a través del mensaje que nosotros vamos a estar orando por usted. Porque el deseo de nuestro corazón es que usted disfrute todos y cada uno de estos beneficios que ya fueron comprados por precio de sangre. Amén. Yo quiero que vuelvas y pongas la canción, por favor. Yo quiero hacer otro llamado. Si hay alguien que necesita oración por sanidad, porque es lo que he tenido en mi corazón. Si alguien necesita que oremos por su sanidad, yo le quiero pedir que pase aquí al frente.
vamos a rescatar lo que le pertenece. Vamos a recordarle al enemigo que está operando de manera ilegal y que usted fue sano por la llaga del Cordero. Que la sangre de Jesús fue derramada por usted y que ya usted ha sido redimida de toda maldición de enfermedad. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, 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 Padre. Y al resto de la iglesia yo les quiero pedir con mucho respeto que cierren sus ojos, levanten sus manos y adoren a su Rey. Gracias, mi Señor, Padre poderoso, tú eres mi Dios. Solamente tú mereces la gloria y la honra, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque no hay nadie como tú. Te doy gracias por ese hermoso sacrificio, un sacrificio completo y perfecto, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, porque hemos sido redimidos por esa sangre, porque hoy tenemos acceso al cielo por medio del sacrificio de Jesús. Porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Poderoso tú eres mi Dios. Santo, 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 santo. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de Jesús.
Si hay alguna persona que tiene alguna necesidad y necesita que nos pongamos de acuerdo, una petición, yo le invito a que pase. Vamos a orar. La Escritura dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y que sus oídos están atentos a su oración. Y hay una versión que dice que están atentos a la oración, pero es porque quieres responder a tu oración, a tu petición. Así que si tú tienes alguna petición ante el Señor, ven, vamos a ponernos de acuerdo, porque en esta mañana va a ser contestada. Amén. Perfecta entrega fue el Cordero de Dios. Las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús?
sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu paz hermosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso tú eres, mi Dios. Gracias, Padre, por una mañana gloriosa y poderosa, mi Dios. Por tu presencia en nuestras vidas. Qué bueno es saber que tú nos cuidas, que tú nos amas, Señor. Adoramos tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tanto amor y por tanta misericordia. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, mi Jesús. Oh, rara brama mama ya requia babaya sendoro bro sererequia babanderererey. Oh, rara brama mama ya requia rara braba banderebreo sarabanderererey. Jaja. Oh, rara brama mama maya sequia babaya sen no no mo shenda na 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 ya jaja. Rara braba vaya rebreo sara braba vaya requia babanderebreo sarabanderereya. Rara brama mama mama sequia babaya sen no no mo sendararara ya requia babanderereya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Alguien más que necesite la oración? ¿Alguien que necesite que oremos por algo, que nos pongamos en acuerdo por algo? Sangre
el Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya.
Aleluya, gracias mi Jesús. Pueden tomar asiento. Le damos gracias al Señor por una mañana gloriosa y poderosa. Le doy gracias al Señor porque ha suplido necesidades conforme hemos creído. Amén. Gracias a Dios por su poder y por su palabra. Esa palabra que da fruto abundante. Eduardo. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro, El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 787-786-9065.